Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase y bienvenidos a nuestra clase virtual. Bien, vamos rapidísimo a trabajar lo que nos toca hoy. He hecho un tema muy sencillo, sé que es fácil de reconocer y para ello necesito que estés bien atento para saber si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien al reclamar algunos derechos que nosotros tenemos. Bien, nosotros cuando hemos trabajado los derechos y los deberes hemos mencionado bastantes cosas que nosotros como ciudadanos, como niños también, tenemos y pedimos hacia las personas. Sin embargo, hoy vamos a trabajar algo que se vulnera generalmente en los colegios. Y ese tema muy importante y delicado es el acoso escolar. El acoso escolar había sido un tema muy delicado, como decíamos, y se considera una forma de agresión constante, ¿ya? Ahora, dentro de este acoso escolar, identificamos varias formas o varias cosas eh, que suelen pasar en las escuelas. Una de ellas es un acoso, vamos a llamarlo acá, acoso físico. Físico. ¿Qué pasa cuando existe un acoso físico? El acoso físico está considerado una mala acción, obviamente, pero se caracteriza cuando una persona agrede físicamente hacia otra persona. ¿Ya? En este caso suele pasar en los colegios cuando una personita mayor de edad, o sea, en este caso mayorcito en grado, suele pegarles, suele golpearles, lanzarles cosas hacia las otras personas, a sus otros compañeritos, creyéndose él superior a ellos. Entonces él está generando una actividad, o en este caso, un acoso físico hacia otra persona. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de acoso también que es el verbal. ¿Sí? El acoso verbal. El acoso verbal, ya también, como decíamos, todo es una mala acción, obviamente, es cuando la persona, en este caso el estudiante, estamos hablando escolar, el estudiante agrede verbalmente, o sea, habla lisuras, habla sandeces, habla groserías hacia sus otros compañeros, los insulta, les trata mal, les baja moralmente o la autoestima inclusive, ¿verdad? Entonces esas son acciones de acoso verbal, ¿ya? Ahora tenemos otro acoso que es el acoso escrito o escrita también, ¿ya? El escrito es cuando también esta persona que quiere comunicarse o quiere agredir o hacer un acoso hacia otra persona la escribe. Lo escribe en notas, lo escribe en papelitos. Ahora, no me dejarán mentir, ustedes conocen cuando les escriben, digamos, te voy a golpear en la salida. Es un acoso. Eres una tal persona, eres este tipo de persona, eres aquello, eres cual, eres tal cual. Y eso lo escriben en papelito y lo dejan en el escritorio de su compañero. Entonces, tú identificas ahí ese tipo de acoso escrito, ¿ya? Y eso también es considerado un acoso escolar, ¿sí? Y por último tenemos el acoso cibernético, ¿ya? Cibernético. El abuso cibernético. El abuso cibernético viene a ser, en este caso, la unión podría ser de un acoso verbal escrito. Es cuando las personas, mediante las comunicaciones electrónicas, desarrollan acoso hacia otras personas, ¿ya? Enviándoles mensajes de textos agresivos, enviándoles también algunos mensajes de WhatsApp, mensajes en Facebook, escrituras en el muro de su Facebook y otro tipo de cosas más que hacen que este acoso sea cibernético, ¿ya? Ahora, ¿qué más se considera acoso cibernético? También se considera cuando una persona forma un grupo de personas que puedan atacar hacia tu persona mediante mensajes, mediante chats, mediante WhatsApps, mediante mensajes, ¿ya? Entonces, ese es el acoso cibernético. Hoy en día, ya este tipo de acosos se ven casi a diario. ¿Por qué? Por el empoderamiento que existen en los derechos de los estudiantes y en los derechos de las personas
hacen que éstas hagan mal uso de sus derechos y sean y generen, en este caso, varias vulneraciones de los derechos hacia otras personas, tomando el acoso en sí. ¿Ya? Ahora, si bien es cierto, todos estos tipos estamos mencionando, puede existir más, tal vez sí, pero vamos a mencionar estos en particular. Ahora, qué es lo que da inicio a este tipo de acoso? ¿Qué da inicio al acoso en sí? Generalmente son temas de género y apariencias. ¿Qué cosa es tema de género? Por ejemplo, el acoso escolar usualmente se da de un varoncito hacia una mujercita, o en lo contrario, una mujercita hacia un varoncito, ¿ya? Entonces se le usa generalmente varias apelaciones, varias características de esta persona para poder usarlas en forma de burla. Y a eso llamamos apariencias. Tal vez la persona es de, bueno, podríamos decir de compostura gruesa, ¿ya? Es gruesito, o tal vez es flaquito, ¿ya? Es delgado la persona, entonces usamos esa característica para hacer un acoso verbal, ¿ya? Insultamos, comparamos cosas con las personas. Ahora, también podemos usar el color, ¿ya? De la piel del niño o de la niña, el tipo de peinado, la forma de vestirse. Entonces, todo este tipo de cosas utilizan las personas para dañar susceptibilidades, para dañar generalmente su autoestima y sentirse superiores hacia esas personas. Eso es acoso y eso está mal en la realización que se hace este tipo de cosas. ¿Cómo debemos nosotros frenar? ¿Cómo debemos hacer esto? Tener en cuenta esto. Usualmente nosotros tenemos que identificar a las personas que realizan estas y denunciarlas hacia las personas superiores a nuestras. En la escuela, si tú te das cuenta de este tipo de acosos hacia un compañero o un compañero está haciendo un acoso hacia otro compañero o compañera, entonces tú tienes que identificar a esa persona. Identificas, llamas al auxiliar o vas directamente con tu profesor o en su efecto vas con el director y dices estas acciones están pasando. Entonces, para que estas acciones malas o estas malas acciones se frenen, se controlen. Porque si, por ejemplo, tú te quedas callado, no dices nada por miedo o por haber otras cosas, esto se puede agravar. Es importante que nosotros identifiquemos y les digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué más se debe hacer como acciones para que podamos prevenir este tipo de acosos en las escuelas? Usualmente, en clase debemos trabajar algunos debates, debemos tener charlas. Inclusive tú, no necesitas que el profesor lo haga, sino tú mismo propon un día una clase, propon un debate entre compañeros que esto está pasando y debemos nosotros como quinto y sexto que somos tratar de que seamos el ejemplo hacia los niños más pequeños. Entonces tomarnos en cuenta y realizar pancartas, realizar charlas en la formación o charlas directamente a las aulas para poder concientizar sobre este tema. Entonces de esa manera estás accionando a favor de que se eliminen este tipo de acosos. ¿Correcto? Entonces, de esa forma podemos frenar este tipo de situación preocupante en las escuelas. Bien, vamos a pasar entonces a otro tema, que en este caso vamos a hablar del reclamo ciudadano. No se aparta mucho, sin embargo, vamos a trabajar. ¿Se acuerdan la anterior clase cuando trabajábamos lo que eran la discriminación y los estereotipos? Exactamente. Por esas razones suele pasar un acoso escolar. Y también por las otras razones, también nosotros tenemos el derecho, que en la Constitución nos dice que nosotros todos tenemos derecho para poder en grupo manifestarnos pacíficamente. Entonces nosotros tenemos el derecho al reclamo ciudadano. ¿Esto por qué se ve? ¿Por qué hacemos un reclamo ciudadano? Usualmente hacemos un reclamo ciudadano cuando uno de nuestros servicios que presta una empresa o presta a alguien hacia nosotros se nos es vulnerado o se nos es fallado o no nos cumplen al 100% tal como nos los dicen. Entonces, de esa manera, nuestro reclamo se nos tiene que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Hay dos formas de reclamar. Una de ellas es el reclamo personal. O sea, en este caso, el reclamo personal se hace cuando, por ejemplo, o sea, acá a mí, a mi persona, le han vulnerado uno de sus derechos. Por ejemplo, me daban un servicio
y este servicio ha venido pésimo. ¿Ya? Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, yo contrato el servicio de internet. Me han ofrecido una cierta cantidad de velocidad y esta no me la dan. Entonces yo tengo el derecho para hacer un reclamo personal. Entonces, ¿qué hago? Voy a la empresa, reclamo, utilizo mi DNI para identificarme como que me han dado este servicio a mi persona y no me están dando este tipo de cosas. Entonces la empresa tiene para recepcionar un reclamo, tiene tal vez unas formas de llenar, formulario de trámite o tal vez mediante un libro de reclamaciones. Y ya conoces tú qué es un libro de reclamaciones, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer un reclamo personal. Sin embargo, hay también otro tipo de reclamo, los reclamos grupales. Los reclamos grupales se caracterizan generalmente cuando este derecho, este servicio ha sido vulnerado hacia varias otras personas, ¿ya? En una empresa, vamos a hacer un ejemplo, en una empresa, por ejemplo, los sueldos han sido rebajados sin previo aviso, sin previa supervisión, sin previo nada, han sido rebajados hacia los trabajadores y estos obviamente van a hacer un reclamo ciudadano grupal. Se van a juntar entre los trabajadores y van a decir por qué razón nos están bajando el sueldo. Inclusive hay otras formas también de hacerlos. Por ejemplo, que ahora vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, de esa manera los reclamos se hacen hacia las entidades que prestan servicios. ¿Ya? Entonces, no está mal hacer un reclamo ciudadano. Sin embargo, es importante que nosotros lo debemos hacer pacíficamente. ¿Ya? Pacíficamente. ¿Sí? No llevar a altercar el orden, no llevar al caos, simplemente hacer un reclamo sumamente pacífico. ¿Ya? Entonces, vamos con lo último que nos dice los reclamos no atendidos. Ahora, este tema es muy importante cuando, por ejemplo, un reclamo no es atendido a nuestra manera. ¿Qué pasa? Hay dos formas de realizar este tipo de reclamo. Usualmente en el Cusco se ha conocido, y ahorita voy a decir uno de ellos. Uno de ellos son las huelgas. ¿Sí? Las huelgas. Las huelgas, en este caso, son formas ya cuando no existe una forma pacífica de haber hecho un reclamo y aún así no nos han cumplido con las demandas que nosotros exigíamos, el pueblo, o pues en este caso siempre es el pueblo, ¿cierto? Es un grupo de personas que se levantan hacia las entidades públicas que no han hecho bien su servicio y estas pacíficamente andan por la calle, ¿ya? No andan de forma desordenada, andan de forma organizada, ¿ya? Siempre estas huelgas son previstas con anterioridad, inscribiéndose en una cierta entidad para que esta entidad policial, o puede ser otras entidades, en este caso, escolten a este tipo de huelgas, ¿ya? Son movimientos, obviamente, de sociedad que hacen que se respete uno de sus derechos que han sido vulnerados, han sido dañados, ¿ya? En este caso, ese es uno de los puntos importantes, ¿ya? Entonces, bien, entonces, el otro que tenemos son, ya también en este caso, las marchas pacíficas, ¿ya? Las marchas pacíficas. Entonces, ¿qué decíamos en la anterior? Las huelgas usualmente son pacíficas, eso estábamos diciendo que sí, pero suele pasar de que estas huelgas se llevan a un caos cuando, por ejemplo, ya en este caso la policía interviene en el control. Entonces la persona humana, por naturaleza primitiva, es agresiva. Entonces, por lo tanto, se suele hacer varios colisionamientos de entidades. A ver, no sé si sus papás en casa los recuerdan o tal vez alguno de ustedes ha escuchado en las noticias cuando, por ejemplo, sube el pasaje urbano o interurbano acá en la ciudad del Cusco, la Universidad Nacional, o sea, en este caso la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, sus estudiantes se levantan contra esta vulneración del derecho.
¿ya? Entonces, esto usualmente llega a terminarse en altercados, llega a terminarse en denuncias, llegan a terminarse en muchas otras cosas, pero lo hacen por el derecho de todos los ciudadanos cusqueños, ¿ya? Entonces, haya habido una huelga anteriormente en la que el estudiantado universitario ha tenido que llevar todas las unidades vehiculares que subían los pasajes, obviamente, hacia el campus universitario. Esto en protesta, en son de protesta de qué? De que su derecho se haga cumplido, de que el pasaje baje. ¿Ya? Ahora, las marchas pacíficas, como decíamos anteriormente, ya también son pacíficas. Estas son inscritas, obviamente, en una entidad para que éstas puedan ser reconocidas y así se pueda hacer cumplimiento de sus derechos. Bien, entonces de esta manera es como terminamos nosotros de hablar del acoso escolar y del reclamo ciudadano. Bien, espero hayas entendido, hayas sido didáctico, lo hayas captado, hayas tomado algunos apuntes y entonces nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.